La historia arranca con un misterioso papiro que relata la existencia de Leonis Dead Magnus, conocido como el último rey oscuro que quedaba sobre la tierra, quien en ese momento se encontraba enfrentando al ejército de los 6 héroes. Su fuerza, compuesta principalmente por esqueletos, es arrasada sin dificultad por la magia de tierra de una imponente doncella de cabello dorados, que lidera a un grupo de humanos leales que, a pesar de salir heridos y arriesgar la vida, continúan luchando sin dudar, sobre todo porque cuentan con el respaldo de una diosa capaz de curarlo al instante, lo que los vuelve prácticamente imparables. La escena se traslada entonces a un enorme castillo conocido como el Castillo Trascendental, hogar del Señor del Inframundo, donde una sirvienta llamada Shari le informa que todos sus territorios han sido conquistados y que los 6 grandes héroes estaban a punto de llegar para enfrentarlo, dejándolo en una situación crítica. A su lado también se encuentra un peculiar sirviente con forma de perro parlante llamado Blackas, quien le sugiere escapar, pero en ese mismo instante un gigantesco dragón interrumpe atacando sin previo aviso, obligando a Magnus a entrar en combate, aunque su acompañante intenta hacerlo entrar en razón, recordándole que es el último señor demonio con vida y que no quiere verlo desaparecer como el último de su especie. Leonis termina aceptando lo que dicen, entendiendo que aún tiene algo pendiente, ya que deben cumplir la promesa que le hizo a Roselia. Así que, en lugar de resistir hasta el final, decide prepararse para su caída, y antes de que su castillo sea destruido, entra en un estado de letargo, dejando claro a los humanos que regresará en el futuro para reclamar lo que le pertenece. Con ese cierre, la historia de un salto enorme en el tiempo y 1000 años después muestra a 2 jóvenes integrantes del Escuadrón 18 explorando unas ruinas subterráneas, avanzando hasta la 7ª planta mientras informan que no han detectado ninguna anomalía mágica ni señales relacionadas con la actividad de los Void, por lo que desde la base les recuerdan que su misión es únicamente de reconocimiento y que deben retirarse en cuanto encuentren algo fuera de lo normal. Sin embargo, en medio del reporte la comunicación se corta, lo que genera tensión entre ellas, y aunque una intenta mantener la calma, la otra explica que esas exploraciones son necesarias porque los Void suelen formar sus nidos en los más profundos de las ruinas, y si no se controlan a tiempo pueden convertirse en una amenaza mucho mayor. Durante la exploración, las chicas se topan con enormes estatuas que parecen formar parte de antiguos rituales funerarios, lo que las lleva a pensar que podría tratarse de una tumba real, y no estaban equivocadas, ya que en realidad se trata de un descanso del señor demonio. Avanzando un poco más, encuentran una puerta cubierta de inscripciones extrañas, y mientras Riselia se detiene a analizarlas, Regina decide separarse para inspeccionar a los alrededores. Al observar con atención, Riselia siente que esos símbolos le resultan familiares, y en cuanto los toca, la puerta se abre por sí sola, permitiéndole entrar a un pasillo iluminado por llamas moradas, donde de repente su equipo sufre una falla en el contador en el peor momento posible. Al continuar, descubre un enorme cristal púrpura en cuyo interior se distingue una figura oscura, lo que la lleva a pensar que alguien estaba atrapado allí y que necesitaba ayuda, por lo que decide intentar liberarlo. En paralelo, se muestra el momento en el que Leonis eligió reencarnar y logró reencontrarse con Roselia, quien le advirtió que dentro de 1000 años, cuando ciertas señales aparecieran, sugeriría un recipiente adecuado para su poder en forma de un niño humano, antes de marcharse pidiéndole que la buscara. Y en el presente, Leonis recupera la conciencia dentro del cristal, confundido por los disparos de Riselia que intenta romperlo, sin imaginar que su mundo, que creía completamente aislado, finalmente había sido alcanzado. Leonis rompe el cristal con una sola mano y sale al exterior, acercándose a Riselia mientras la observa con atención, sorprendido por su apariencia y pensando que podría tratarse de una elfa de alto rango, aunque incluso así le parece más hermosa que cualquiera que haya visto antes. Cuando ella recupera la conciencia, lejos de reaccionar con miedo, simplemente se muestra aliviada al ver que estaba bien, confundida por el hecho de que solamente es un niño el que estaba encerrado en ese lugar, lo que descoloca por completo a Magnus, quien por un instante considera eliminarla, pero se detiene al notar algo extraño en su propio cuerpo, y al mirarse confirma lo impensado: ahora es un niño humano. Esa transformación le deja claro que su ritual de reencarnación no salió como esperaba, ya que terminó regresando a una forma similar a la que tenía en su pasado como héroe, y en medio de esa confusión Riselia le pregunta cómo terminó en ese sitio, lo que lo toma por sorpresa, más aún cuando ella se acerca sin desconfianza y lo abraza, asegurándole que no permitirá que le pase nada, generando en él una sensación extraña, ya que aunque le incomoda la falta de respeto hacia su figura, ese gesto también le provoca una calma que no logra explicar, hasta que poco a poco empieza a perder el conocimiento. La escena cambia y muestra a Leonis comiendo galletas junto a Riselia, mientras se queja de lo débil que se había vuelto su cuerpo, molesto porque perdió el sentido del gusto y porque algo tan básico
básico como el hambre fue suficiente para hacerlo perder el conocimiento, lo que para alguien como él resultó humillante. Aún así, al observar con más calma, empieza a pensar que quizás le debe la vida, ya que ella fue quien lo ayudó sin dudar. Luego la chica se presenta formalmente como Riselia Rai, una espadachina en entrenamiento de 15 años perteneciente al pelotón 18 de la Academia del Séptimo Jardín, aunque Leonis apenas logra entender su nombre y su edad, ya que el resto de la información le resulta confusa. Cuando ella le pregunta quién es, él decide seguir con la idea de hacerse pasar por un niño y se presenta como Leonis Magnus, esperando que su nombre cause algún tipo de reacción, creyendo que su fama podría haber perdurado como una leyenda. Pero para su sorpresa, Riselia solamente lo ve como alguien adorable, lo que termina golpeando su orgullo más de lo que esperaba. Riselia le pregunta si fue secuestrado por un Void, pero Leonis no entiende a qué se refiere, algo que ella nota y le explica que se trata de criaturas enemigas de la humanidad que aparecieron hace 64 años, siendo una amenaza constante desde entonces. En ese momento, el dispositivo de Regina detecta movimiento y activa su arma, la espada sagrada, mientras Riselia continúa contando que no sabe con certeza qué son esos seres ni cuáles son sus objetivos, aunque muchos creen que provienen de otro mundo, teoría que no es la única debido a la falta de información, razón por las que los llaman Void, como si fueran entidades surgidas de la nada. Mientras escucha, Leonis cae en cuenta que no ha hecho la pregunta más importante, el año actual, esperando que hayan pasado 1000 años desde su sellado, pero se sorprende al descubrir que estaban en el año 64 del calendario, pero el humano unificado. Justo en ese instante, la cueva comienza a sacudirse y Regina avisa por comunicación que ha detectado un Void de gran tamaño y que ya estaban combatiendo, y poco después, la criatura irrumpe en la zona siendo identificada por Riselia como un Void de clase ogro. En ese momento, Leonis finalmente entiende a qué se refiere con los de los Void, y no estaba dispuesto a permitir que esa criatura siga profanando el lugar donde descansan sus antiguos camaradas, pero justo cuando intenta actuar, termina tropezando frente a Riselia, quien le pide que se mantenga tranquilo, asegurándole que todo va a estar bien mientras el monstruo se acerca. De pronto, un potente disparo lo hace retroceder, proveniente de Regina, quien se alegra al ver a su compañera a salvo, aunque no tiene tiempo para cuestionar la presencia del niño, ya que la prioridad es enfrentar a la amenaza, por lo que lanza un ataque a máxima potencia que apenas logra hacer retroceder a la criatura. Al ver que no puede derrotarlo fácilmente, deciden dividirse, con uno encargándose de contenerlo mientras la otra protege a Leonis, quien opta por no usar sus verdaderas habilidades para no levantar sospechas y seguir aparentando ser un niño indefenso. Pero mientras intentan retirarse, aparece otro enemigo identificado por Riselia como un Void de clase Wyvern, y aunque ella le ordena que huya de inmediato, el orgullo de Leonis no le permite quedarse de brazos cruzados y decide acabar con esa amenaza en un instante. Justo cuando Leonis decide eliminarlo, el Riselia lo golpea para obligarlo a escapar, intentando protegerlo a toda costa. Pero ese movimiento termina siendo un error, ya que baja la guardia y el Void aprovecha para atacarla de lleno, dejándola al borde de la desvivisión. Él presencia la escena sin entender por qué actúa así, y en sus últimos momentos ella le pide que busque a Regina y logren salir a la superficie, disculpándose por no haberlo podido cuidar, lo que provoca en Leonis una reacción cargada de molestia y frustración, llamándola tonta por no confiar en que podía resistir un ataque tan débil. Mientras las criaturas intentan acercarse sin éxito, él deja de contenerse y reconoce que hasta ahora había estado jugando, permitiéndoles vivir para observar y obtener información. Pero la situación cambia por completo, admitiendo que la chica le parecía valiente y que incluso le había tomado cierto aprecio, por lo que fija su mirada en el enemigo y lo condena a un destino peor que la muerte, lanzando un hechizo de gravedad de alto nivel y sellando su destino con un golpe de su bastón. Tras eso, elimina el resto sin dificultad, mostrando un dominio abrumador de la magia, aunque su expresión cambia al notar que uno de los cuerpos no se desintegra como debería, quedando solamente los huesos en lugar de desaparecer por completo. Tras el combate, Leonis nota algo que no le gusta para nada: su poder actual estaba muy lejos de lo que solía ser, apenas alcanza una tercera parte de su nivel en sus mejores días, lo que confirma que su reencarnación no salió como esperaba. Aún así deja claro por sí mismo que sigue siendo un señor demonio y que la vida de un humano común no tendrá por qué importarle. Pero lo ocurrido con Riselia cambia un poco su postura, ya que reconoce el valor de alguien que estuvo dispuesta a arriesgar su vida para protegerlo, algo que incluso él considera digno de respeto. Aunque su dominio mágico estaba enfocado en la muerte y no en la sanación, intenta hacer lo posible y utiliza sus habilidades para traerla de vuelta, logrando revivirla a su manera. Al despertar, ella lo abraza aliviado por verlo a salvo, mientras la voz de Regina suena a través de su dispositivo, algo que Leonis no entiende en absoluto por tratarse de tecnología desconocida para él. Por su parte, Riselia no logra comprender cómo sigue con vida, y aunque él intenta explicarle lo que hizo, para ellos la magia no es algo familiar, por lo que ella termina asociándolo con un poder similar al de las espadas sagradas, mencionando que en la Academia Excalibur existen registros de armas con habilidades curativas. Después de salir de las ruinas, el grupo se dirige en motocicleta hacia South Garden, una enorme ciudad con un aire completamente futurista, lo que termina de confirmar para Leonis que realmente han pasado 1000 años desde su tiempo. A partir de ahí, la historia retrocede y muestra esa misma ciudad en el pasado, siendo atacada por los Void mientras la familia se refugiaban en un búnker, donde una joven Riselia
conoce a Regina en medio del caos, ambas visiblemente alteradas al ver la cantidad de criaturas invadiendo el cielo. Aunque Regina es quien más miedo muestra, Riselia intenta mantener la calma, recordando que su padre estaba luchando junto a un escuadrón y que nunca habían sido derrotados, prometiendo que cuando ella obtenga una espada sagrada también peleará a su lado, logrando tranquilizarla por un momento. Sin embargo, esa calma desaparece rápidamente al escuchar los gritos provenientes del exterior, lo que lleva a Riselia a pedir que abran las puertas para unirse a la batalla, algo que le es negado por su edad, y con el paso del tiempo, cuando finalmente se abren, lo único que encuentran es una ciudad completamente devastada. Las chicas escuchan a un hombre lamentarse por la destrucción total de la ciudad y por la aparente caída de todos los caballeros, algo que le resulta imposible de aceptar considerando que 1000 guerreros sagrados estaban combatiendo y eran los mejores del reino. Cerca de ahí, Riselia se disculpa con Regina por haber asegurado que todo estaría bien, reconociendo que se equivocó. Más adelante, ya en el presente, el protagonista pregunta si ese lugar conocido como el Séptimo Jardín de Asalto es una fortaleza gigantesca, a lo que Regina confirma que sí, explicando que además es la ciudad donde viven y que deben proteger a toda costa. Al llegar, Leonis queda sorprendido al ver la magnitud del lugar, pensando que se trata de una isla, pero Riselia lo corrige y le aclara que en realidad es una enorme flota móvil que navega por el mar en busca de colonias de Void para eliminarlas, algo que lo deja aún más impresionado al entender que toda esa estructura puede moverse. Poco después, Riselia informa a la central sobre lo ocurrido en la misión, mencionando que rescataron a un niño al que llevarán a los dormitorios y añadiendo que parece poseer una espada sagrada, lo que sorprende a Regina, mientras ella explica que fue él quien la sanó y que posiblemente su poder se manifestó gracias a su naturaleza bondadosa. El protagonista decide investigar más sobre las espadas sagradas y, aprovechando que las chicas lo dejan solo por un momento, se dirige al baño, donde finalmente deja salir su frustración al darse cuenta de que su hechizo de reencarnación falló, ya que en lugar de regresar como señor demonio terminó atrapado en el cuerpo de un niño humano. Aún así no pierde tiempo y convoca a sus antiguos aliados, Blackas, el príncipe de la Tierra de las Sombras con forma de lobo, y Sherry, su fiel sirvienta, quien emerge directamente desde su sombra. Tras el reencuentro, donde incluso Blackas se sorprende por su nueva apariencia, pero se muestra contenta de verlo, el protagonista les da la orden de explorar la ciudad y reunir información, ya que el mundo actual es muy distinto, dominado por la tecnología en lugar de la magia. Poco después, inicia su proceso de inscripción, pasando por máquinas que escanean todo su cuerpo, pero uno de los dispositivos detecta algo extraño y activa la alarma, la cual él desactiva rápidamente usando su magia sin levantar sospechas. Al finalizar, le entregan una identificación temporal, aunque Riselia no tarda en quitársela para tomarle una foto. Riselia explica que necesitan registrar todos sus datos porque al tratarse de alguien con una espada sagrada pronto será interrogado para determinar su afinidad y así asignarle el entrenamiento adecuado. Antes de llevarlo a los dormitorios, decide mostrarle parte de la ciudad y la academia. Durante el recorrido, Leonis no puede evitar sorprenderse por la tranquilidad del lugar, cuestionándose cómo pudo haber tanta calma en una base pensada para la guerra, aunque ella le aclara que los mejores combatientes siempre son enviados al frente, lo que mantiene a los Void lejos de la ciudad y permite que la vida cotidiana se mantenga estable. Al avanzar, llegan a la academia y observan la enorme torre de mando central, una estructura imponente donde se gestionan todos los asuntos militares, y aunque Riselia nota que él no reacciona demasiado, por dentro Leonis estaba impactado al ver algo tan grande, incluso más grande que su propio castillo. Después de eso, recorren distintas áreas del lugar para que no se sienta perdido en su primer día, aunque ella le deja claro que solamente le va a mostrar lo esencial y que el resto deberá descubrirlo por su cuenta. Más tarde, Riselia lo guía por otras zonas como el auditorio, la biblioteca y el laboratorio de investigación, lo que deja a Leonis bastante impresionado, llevándolo a preguntar si todo eso forma parte de la academia de la espada sagrada, aunque ella le aclara que en realidad solamente ha visto una pequeña parte, ya que aún faltan muchas áreas, incluyendo espacios de ocio, los dormitorios y una enorme casa de baños. Al escuchar eso, él se muestra curioso por la función de lugares como el salón de baile y las zonas de descanso. Riselia le explica que no estaban ahí por lujo, sino porque las espadas sagradas nacen del corazón de cada usuario, por lo que mantener el ánimo alto es clave para poder usar su poder al máximo, algo que le hace entender que ese lugar no funciona como una academia militar común. Poco después, llegan al campo de entrenamiento donde ella le indica que al día siguiente deberá asistir para su evaluación, pero en ese momento su cuerpo le falla y cae de rodillas, visiblemente afectada, lo que preocupa a Leonis, aunque aún así mientras observa a otros entrenar, ella se levanta con la determinación de seguir esforzándose, convencida de que hará lo que sea necesario para obtener su propia espada sagrada cuanto antes. Al llegar a los dormitorios se cruzan con Musel, alguien a quien Riselia claramente intenta evitar, aunque él no capta la indirecta y se acerca sin problema, preguntando quién es el protagonista, pero ella
ella corta la conversación diciendo que no es asunto suyo. Lejos de detenerse, Musel empieza a burlarse, insinuando que el equipo de Riselia había caído tan bajo que ahora acepta niños, lo que la obliga a defender al chico y sus capacidades, mientras Leonis prefiere mantenerse al margen y dejar que el otro siga subestimándolo, sabiendo que podría derrotarlo sin esfuerzo junto a cualquiera que lo acompañe. Aún así, la actitud de Musel deja en evidencia la presión que Riselia estaba soportando, ya que necesita demostrar su valor como usuaria de espada sagrada para mantenerse en uno de los mejores equipos posicionados de la academia, recordándole que, a pesar de su linaje, no ha sido capaz de manifestar una espada, lo que le lleva a agachar la cabeza sin poder responder. Al observar todo esto, Leonis empieza a entender mejor su comportamiento anterior en las ruinas, dándose cuenta de que su incapacidad para despertar ese poder la deja vulnerable, mientras que Musel solamente intenta aprovecharse de esa debilidad para tratarla como a las demás chicas bajo su control. El prota se da cuenta de que las chicas que rodean a Musel estaban bajo algún tipo de control, pero aún así Riselia decide irse y la situación empeora cuando él ignora su rechazo y la toma del cabello, haciéndole mucho daño, lo que provoca que Leonis actúe de inmediato, ordenándole que la suelte mientras lo mira fijamente, generando una presión tan fuerte que Musel empieza a temblar. Al tenerlo completamente intimidado, cambia el tono y le deja claro que si vuelve a tocarla, se encargará de hacerlo desaparecer sin dejar rastro. Esas palabras no le caen nada bien a Musel, quien intenta responder activando su espada sagrada, pero antes de que pueda hacer algo, un estudiante interviene y le ordena que se retire, obligándolo a marcharse. Aunque la situación se calma, Leonis no queda del todo conforme, ya que estuvo a punto de dejarse llevar, aunque tampoco le da demasiada importancia, convencido de que puede eliminar a cualquiera sin problema si este problema vuelve a surgir. La chica que intervino se presenta como Elfin Philip, integrante del mismo pelotón y encargada del análisis de datos, y tras observarlo detenidamente, decide que necesita un uniforme adecuado, tomando sus medidas mediante unas esferas que registran toda su información, algo que sorprende a Leonis al notar que ese tipo de armas espirituales no se limitan a una sola forma. Elfin se disculpa con Riselia por no haberla acompañado en la misión, explicando que tuvo que quedarse procesando datos para la administración, y aprovechando para contarle que detectó una reacción mágica extraña en la zona, algo que no logra identificar ni siquiera después de filtrar toda la interferencia, por lo que se estaba preparando el envío de un equipo de élite para investigar más a fondo. Mientras Riselia escucha, su estado empeora de repente y casi vuelve a colapsar. Más tarde, el protagonista la acompaña hasta los dormitorios, donde se sorprende al notar que ese lugar es mucho más antiguo que otros que había visto, y ella le explica que los alojamientos se asignan según el rendimiento de cada pelotón, ya que la academia funciona bajo un sistema de méritos que favorece a los equipos mejor clasificados con instalaciones más modernas. Después de eso, le muestra el dormitorio compartido y al buscar a Regina descubren que ella estaba dormida, probablemente agotada por el esfuerzo que hizo anteriormente. El prota se siente incómodo al darse cuenta de que estaban en un dormitorio lleno de chicas, pero Riselia le quita importancia diciendo que por su apariencia de niño nadie lo verá como un problema, lo que hace que un poco se relaje. Aún así, le sorprende la naturalidad con la que ella actúa y sin darle muchas vueltas le sugiere que se dé un baño. Mientras ella entra, Leonis se queda pensando en lo diferente que es este mundo comparado con el que conocía. Dentro, Riselia comienza a asearse y aprovecha para contarle su pasado, revelando que hace 6 años sus padres fueron asesinados por los Void y que ella solamente con Regina lograron sobrevivir, además de que ambos eran espadachines santos, razón por la cual pudo ingresar a la academia, aunque todavía no había logrado despertar su propia espada sagrada. También admite que fue una de las ruinas buscando una situación extrema que le obligara a activar ese poder, algo que él considera imprudente, pero ella le deja claro que no tiene alternativa si quiere evitar ser expulsada. En ese momento su cuerpo vuelve a fallar y se desploma, mostrando que ya había llegado a su límite, y es ahí cuando Leonis interviene activando la marca del hechizo que dejó en ella, lo que provoca un cambio en su estado, y tras completar el proceso le revela que en realidad había desvivido antes y que utilizó magia para devolverla, transformándola en una existencia mucho más poderosa bajo su control. En otra escena, Riselia aparece entrenando con todas sus fuerzas contra un robot de la academia, buscando superar sus límites, pero al ser observada por Regina no puede evitar frustrarse al darse cuenta de que pese a su origen noble y el exigente entrenamiento que recibió desde pequeña, sigue siendo incapaz de derrotarlo. Cuando intenta levantarse para continuar, Musel aparece y detiene la prueba, asegurando que es inútil que alguien sin talento insista en luchar, recordándole además que había afirmado poseer una espada sagrada y exigiendo que la muestre, lo que la deja sin salida, obligándola a negarlo y a recurrir a una excusa poco convincente, ya que él, en el fondo, sabe que no tiene ese poder. La tensión aumenta hasta que Regina interviene, colocándose frente a él y desatando su propia espada sagrada, apuntándole directamente y ordenándole que retroceda, lo que hace que Muelle prefiera retirarse al notar la situación, mientras Regina intenta calmar el ambiente confiando en que cuando Riselia despierte su poder podrá superarlo sin problemas. Aún así, Riselia le deja claro que su objetivo no es solamente obtener un arma para pelear, sino poder estar en el frente de batalla junto a su familia y luchar a su lado. La escena regresa al presente, donde el protagonista observa con atención a Riselia, que aún no había recuperado sus fuerzas, hasta que finalmente despierta y le pregunta qué fue lo que ocurrió, ya que lo último
que recuerda es que estaban en el baño. Leonis le explica que utilizó hechicería para llevarla hasta la cama y admite que no fue correcto haberla tocado en ese estado. Pero ella, en lugar de centrarse en eso, lo mira fijamente y le exige saber quién es en realidad, a lo que él decide responder con la verdad, revelando que es la reencarnación de un antiguo hechicero y explicando que en su época la magia era algo que las personas dominaban por sí mismas. A continuación le cuenta que fue gracias a ese poder que logró traerla de vuelta, aunque no mediante una espada sagrada, sino con un hechizo de alto nivel que implicaba un gran riesgo, pero cuyos resultados terminaron superando sus expectativas, ya que ahora ella existe como una entidad mucho más poderosa, una reina vampiro. Además le aclara que el estado de debilidad que sufrió se debe a una falta de maná, y que la forma en la que la recuperó es alimentándose de su sangre, lo cual es una respuesta natural dentro de su nueva condición. Riselia queda impactada con lo que acaba de escuchar y tras oírlo, ella comparte su propia historia, recordando cómo su familia, que formaba parte de los caballeros, fue aniquilada por los Void mientras luchaban, dejándola como una de las pocas sobrevivientes. Luego, intentando cambiar el ambiente, le pregunta si tiene hambre y propone prepararle algo, así que ambos van a la cafetería donde Riselia se queda dudando sobre qué elegir debido a su nueva condición, y es ahí cuando Leonis decide ayudarla, guiándola tal como alguien lo hizo en el pasado. En medio de eso, saca una antigua moneda de oro de su imperio, convencido de que tiene gran valor, pero ella le explica que en realidad, en la actualidad ya no sirve para nada y que existe un sistema monetario distinto, lo que la deja bastante decepcionado al ver que sus planes no tendrían sentido. En ese momento, su atención se desvía al notar a dos hombres bien vestidos presionando a una chica de cabello azul para que les pague una deuda, y aunque ella intenta ganar tiempo, la situación se vuelve incómoda hasta que decide actuar, derribándolos con su espada y dejándoles claro que regresen en otro momento. La chica resulta ser conocida de Riselia, una joven llamada Sakuya, quien le quita importancia a lo ocurrido, explicando que solamente eran cobradores insistiendo por dinero, ya que ha tenido malas rachas en su negocio y ya ha perdido bastante últimamente. Aún así, al notar la moneda de Leonis, reconoce de inmediato su valor, lo que llama la atención, y es entonces cuando Riselia los presenta formalmente, permitiéndoles que se saluden. Aunque al estrechar su mano, Leonis percibe la dureza propia de alguien que ha entrenado intensamente con la katana. Más tarde, mientras comen, él muestra interés en su vestimenta y en su historia, y Sakuya explica que lleva ese estilo porque le recuerda a su lugar de origen, donde los Void destruyeron todo y acabaron con su familia, motivo por el cual decidió volverse más fuerte para vengarse. En medio de la conversación, otros estudiantes se acercan a ella, dejando en claro que también tiene deudas con más personas. Luego la escena cambia y Leonis es llamado a demostrar sus habilidades, sacando un antiguo báculo que desconcierta a la profesora, quien no logra identificarlo y le pide una explicación. Pero él, intentando no levantar sospechas, se presenta como alguien de apoyo con un poder limitado, por lo que lo someten a una prueba contra robots que simulan a los Void, aunque incluso conteniéndose termina destruyéndolos a todos en cuestión de un instante. Esto deja a la profesora completamente sin palabras, mientras Leonis, al ver el resultado, se preocupa al darse cuenta de que ni siquiera logró contener su propio poder como pretendía. Ella no tarda en enfrentarlo, recordándole que afirmó ser el tipo de soporte y exigiendo una explicación de lo ocurrido, pero él intenta restarle importancia diciéndole que solamente fue un ataque con mucha suerte, algo que claramente no convence y empieza a generar sospechas. Mientras otros estudiantes se acercan a ver qué pasó, la profesora considera preparar otra prueba, pero en ese momento Musel interviene y propone enfrentarlo directamente, asegurando que puede encargarse de evaluarlo como espadachín de alto nivel. Leonis acepta sin problemas e incluso lo provoca, tratándolo como un reemplazo inútil, lo que enfurece a su oponente, quien activa su espada sagrada justo con todo su grupo. Al ver que serían varios contra uno, Riselia protesta por lo injusto de la situación, pero Musel lo justifica diciéndole que es esa precisamente la habilidad de su arma, el control total, dejando claro que las chicas que lo acompañan forman parte de su poder. A pesar de la situación, Riselia decide intervenir y ponerse del lado de Leonis, dejando claro que no piensa quedarse al margen, lo que lleva a que ambos bandos se preparen para el enfrentamiento bajo una condición. Si Musel resulta ganador, ella tendrá que someterse a él, mientras que si Leonis gana, el otro no podrá volver a acercarse a ella. Con el acuerdo aceptado, el combate arranca de inmediato y Riselia toma la iniciativa, lanzándose al frente con una esgrima precisa y veloz que logra presionar a sus oponentes desde el primer momento, obligándolos a reaccionar, mientras uno de ellos ordena a su compañera que se encarga de Leonis. Sin embargo, él maneja la situación con total calma, utilizando sus habilidades de sombra para bloquear y esquivar sin esfuerzo, manteniéndose prácticamente intocable. Conforme avanza la pelea, Riselia demuestra un nivel mucho más alto del que había mostrado antes, superando a las rivales una por una hasta dejar el camino libre para enfrentarse directamente a Musel, aunque justo cuando parece tener ventaja, él activa su poder y la detiene en seco, mostrando la diferencia entre ambos. Luego intenta hacer lo mismo con Leonis, que sigue sin inmutarse, pero la tensión crece al ver que Riselia sí estaba en peligro, y en ese instante, cuando finalmente logra despertar su espada sagrada, sorprendiendo por completo a la profesora y a todos los presentes. Con esa nueva fuerza rompe la presión que la tenía inmovilizada y contraataca con decisión, superando a
Musel sin darle margen de respuesta, dejándolo completamente superado y obligado a rendirse. Más tarde, ya en el dormitorio, Riselia siente la necesidad de agradecer a Leonis por todo lo ocurrido, consciente de que sin su ayuda no habría sido capaz de llegar tan lejos. Pero él le resta importancia y le deja claro que el mérito es completamente suyo, añadiendo además que a partir de ahora ella forma parte de su tribu de la espada. Más tarde, durante la cena, el ambiente es completamente distinto, ya que Riselia se esfuerza preparando varios platos para celebrar el hecho de que finalmente logró despertar su arma espiritual tras tanto tiempo, lo que alegra tanto a Finn como a Sakuya, quienes no tardan en preguntarle detalles sobre su espada, y ella, visiblemente contenta, les cuenta que es una hoja rojiza, ligera y muy afilada, y cuando le preguntan por su nombre admite que aún no ha decidido uno y que lo hará cuando encuentre el adecuado. Aún así, la atención pronto se desvía hacia Leonis, despertando la curiosidad de las demás por dónde dormirá, ya que todas las habitaciones estaban ocupadas. A partir de ese momento, la conversación toma un giro curioso cuando las chicas comienzan a discutir sobre dónde debería quedarse Leonis, y cada uno intenta convencerlo con su propia propuesta. Regina es la primera, sugiriendo que podría dormir con ella mientras lo tienta con la idea de recibir dulces caseros todos los días, algo que claramente busca inclinar la balanza a su favor, mientras que Sakuya interviene diciendo que también podría usar su habitación sin problema, ya que casi nunca está ahí debido a sus constantes ocupaciones. Pero justo cuando la decisión empieza a volverse un debate más serio, Riselia las interrumpe y, algo insegura, propone que Leonis debería quedarse en su habitación. En medio de ese silencio incómodo, Leonis interviene con total naturalidad, recordando que fue ella quien lo encontró en primer lugar y añadiendo que por alguna razón que ni él mismo termina de entender, se siente cómodo estando a su lado. Más adelante, ya con la situación resuelta, Leonis decide hablar con el Finn en privado, interesado en comprender mejor el funcionamiento de su espada sagrada, y ella le explica que actualmente sus habilidades se centran en recolectar, analizar y transmitir información, convirtiéndola en una pieza clave para el soporte del equipo, aunque no siempre fue así, ya que en el pasado formaba parte de otro pelotón donde cumplía el rol de atacante, participando directamente en combate hasta que durante una misión, dos de sus compañeros desvivieron a manos de los Void, un hecho que la marcó profundamente y que además provocó que su espada perdiera sus capacidades ofensivas, dejándola fuera de línea de batalla. Aún así, pese a esa pérdida, ya lo que implicaba para su rol, Riselia decidió integrarse en su grupo. Seguidamente, Leonis decide analizar con calma lo que estaba ocurriendo, y mientras observa los puntos donde aparecen los Void, comienza a notar un patrón que le resulta demasiado familiar, ya que coinciden casi exactamente con antiguos campos de batallas en los que él mismo luchó junto a su ejército hace más de 1000 años, lo que lo lleva a sospechar que su regreso podría estar relacionado con todo esto. Con esa duda en mente, invoca a su fiel compañero de las sombras para escuchar lo que había descubierto, y este le explica que cada ciudad funciona gracias a un enorme núcleo de maná que abastece de energía a todo el lugar, una información que hace que Leonis entienda de inmediato el valor estratégico de esos puntos, ya que controlar uno de sus núcleos le daría una ventaja enorme. Una vez que su compañero se retira, aparece su sirvienta, quien también había terminado su propia investigación, y le ofrece una dona, y al ver que la acepta, saca varias bolsas llenas de comida, incluyendo pasteles, café y otros productos, como si fuera lo más normal del mundo, lo que obliga a Leonis a detenerla antes de que siga y centrar la conversación en lo más importante, preguntándole directamente qué logró averiguar sobre esta nueva era. Ella entonces le explica que en la actualidad nadie tiene conocimiento sobre el antiguo rey demonio ni sobre las guerras legendarias del pasado, como si esos hechos nunca hubieran llegado a registrarse en la historia, algo que deja a Leonis bastante desconcertado al darse cuenta de que su existencia prácticamente ha sido borrada con el paso del tiempo. En ese momento, Shari no puede evitar mostrar ciertos celos y le cuestiona directamente a Leonis por haber convertido a Riselia en parte de su propio clan, algo que él no termina de comprender del todo, como si no viera el problema en su decisión. Sin embargo, la conversación se corta de golpe cuando Riselia sale del baño, obligando a Shari a retirarse sin insistir más, mientras Leonis por su parte no puede evitar sentirse incómodo con su situación actual, frustrado al notar lo débil que es su cuerpo frente a la presencia de otras personas. Poco después, la escena cambia y muestra un grupo de buceadores que en medio de su trabajo se topan con una criatura marina desconocida que los ataca sin previo aviso, elevando la atención de forma repentina. Inmediatamente después, el enfoque se traslada a una zona completamente distinta, un lugar árido donde un aldeano acompaña a un supuesto aventurero llamado Leonis, comentándole que en esa región el trabajo ha escaseado debido a la presencia de una peligrosa gárgola asesina que ha estado merodeando, aunque asegura que ya no hay de qué preocuparse, ya que ese joven parece capaz de encargarse del problema sin dificultad, algo que el propio muchacho afirma con confianza, mostrando entusiasmo por enfrentarse a la criatura. Sin embargo, todo cambia cuando llegan al punto indicado y no encuentran rastro alguno de la supuesta amenaza, momento en el que la situación da un giro inesperado, ya que el joven cae en una emboscada perfectamente preparada, siendo capturado de inmediato por varios soldados que le inmovilizan con pesadas cadenas, dejándolo completamente indefenso, para luego atacarlo sin piedad con múltiples lanzas, acabando con sus vidas en cuestión de segundos sin darle oportunidad de nada. Después del ataque, el capitán da la orden de que retiren el cuerpo para comprobar si ya estaba sin vida, y una vez lo revisa, confirman sin dudas que Leonis ha desvivido, asegurando al resto que ya no presenta ningún peligro para su señor, lo que relaja a los soldados. Aún así, uno de ellos no puede evitar comentar que toda la fama y el respeto que ese joven había ganado tanto de la corona como de la gente común terminaron siendo inútiles, como si todo su esfuerzo no hubiera servido de nada, mientras
mientras que el hombre que lo condujo a la trampa lo desprecia abiertamente, calificándolo como alguien que decía cosas sin sentido sobre controlar monstruos, considerándolo desde el inicio un caso perdido. Sin embargo, otro de los presentes plantea que quizás las cosas habrían sido distintas si Leonis hubiera mostrado ambición por dinero o poder, insinuando que tal vez habría llegado a algún tipo de acuerdo en lugar de eliminarlo. Tras esto, la escena cambia por completo y muestra al propio Leonis en un estado diferente, donde una entidad divina observa lo ocurrido y comenta que es una verdadera lástima, sugiriendo que incluso él pudo haber sospechado que todo era una trampa, y aún así decidió seguir adelante, considerándolo a alguien que estaba destinado a salvar al mundo, pero que terminó siendo traicionado por quienes tenían autoridad. Entonces le pregunta directamente si siente odio hacia ellos por lo que hicieron, pero Leonis responde con calma que no, dejando claro que sus acciones no lo convierten necesariamente en malas personas. La diosa acepta esa respuesta y continúa cuestionándolo, preguntándole si cree que el mundo es justo, a lo que él responde sin rodeos que eso no tiene importancia, porque al final el mundo simplemente es como es, sin importar si resulta justo o no. En ese encuentro, la deidad le ofrece a Leonis la posibilidad de convertirse en su sirviente, propuesta que él termina aceptando sin demasiadas dudas, marcando así el inicio de su camino para llegar a ser el rey demonio. Tras ese recuerdo, la historia vuelve al presente, donde el protagonista despierta y vuelve a tener claro su objetivo principal, el mismo que lo llevó a esperar 1000 años, recuperar su ejército tal como se lo prometió a Roselia. Poco después se reúne con Riselia, quien también acaba de despertar, y de inmediato él le plantea que deben comenzar a moverse, aprovechando para explicarle el significado del símbolo mágico que ella tenía marcado, dejándole claro que esa señal los conecta como parte del mismo clan y que debido a eso ahora existe un vínculo de obediencia hacia él. Esa explicación la deja confundida y algo incómoda, llevándola a cuestionar si eso incluye cualquier tipo de orden, pero Leonis corta esa idea asegurando que no utiliza su poder para someter a quienes estaban a su lado, lo que logra tranquilizarla. Acto seguido menciona la marca que tenía en su cuello y le revela que durante la noche ella lo mordió para absorber maná, algo que Riselia reconoce de inmediato, disculpándose por lo ocurrido, aunque él le resta importancia y le dice que no hay problema, siempre y cuando le avise antes. En ese momento la conversación se interrumpe cuando el dispositivo de Riselia comienza a sonar, y al atender descubre que quien estaba contactando era el Fin. Esta le informa que se ha convocado a una reunión estratégica de urgencia, algo que a Riselia le resulta inusual desde el principio, aunque enseguida recuerda que un grupo de exploradores había sido enviado al mar para una misión reciente, por lo que sospecha que algo salió mal. El Fin coincide con esa idea, ya que hace tiempo que la base no recibe los datos de esa expedición, lo que refuerza la preocupación y promete mantenerlos al tanto en cuanto descubra qué fue lo que ocurrió con los buzos y por qué dejaron de comunicarse. Tras finalizar la llamada, Riselia le comenta a Leonis que ese día no habrá clases, lo que le lleva a pedirle que aproveche el tiempo para entrenarla y así poder volverse más fuerte, pero él rechaza la idea, explicando que ha utilizado demasiada energía mágica y que necesita recuperarse antes de hacer cualquier esfuerzo adicional. Mientras tanto, en el centro de mando, un grupo de especialistas se reúne para analizar la situación, intentando entender qué o quién fue capaz de acabar con todo un escuadrón acuático durante lo que debía ser una simple misión de reconocimiento, algo que claramente no encaja con lo esperado. La preocupación crece al darse cuenta de que no hubo sobrevivientes, por lo que comienzan a plantear estrategias para enfrentar la amenaza y evitar que se convierta en un peligro mayor para la ciudad. Y aunque la información es escasa, logran recuperar algunas imágenes confusas en las que apenas se distingue una silueta extraña, lo suficiente como para sospechar que se trata de una criatura tipo Void con capacidad de camuflaje. Varios oficiales de alto rango comenzaron a debatir el posible origen del problema, aunque algunos de ellos intentaban restarle gravedad al asunto, confiando plenamente en las avanzadas defensas de la ciudad y en la preparación de sus habitantes. Un comandante con más experiencia no dejaba de insistir en que no debían confiarse, recordando con firmeza un desastre ocurrido años atrás en el que incluso los combatientes más capacitados fueron incapaces de sobrevivir. Sus palabras lograron cambiar el ambiente, llevando a todos a tomar una postura más cautelosa. Al mismo tiempo, lejos de toda la tensión, en la academia de Riselia continuaban esforzándose sin descanso en su entrenamiento, enfrentándose una y otra vez a los robots diseñados para simular combates reales, mostrando una mejora constante en sus movimientos y reflejos, algo que no pasó desapercibido para Leonis, quien la observaba con atención analizando cada detalle de su técnica. Durante la conversación, ella le explicó que su estilo de combate no era improvisado, sino el resultado de años de disciplina inculcada por su familia, aunque también dejó ver cierta frustración al sentir que dentro de la academia no lograba avanzar al ritmo que deseaba. Fue entonces cuando Leonis, comprendiendo mejor su situación, le reveló que su condición actual como reina vampira le otorgaba un potencial mágico mucho mayor del que ella misma imaginaba, lo que abría la posibilidad de llevar sus habilidades a otro nivel completamente distinto. Sin dudarlo, decidió asumir el papel de guía, proponiéndose enseñarle a integrar ese poder mágico con su destreza física, por lo que sin perder tiempo invoca a varios guerreros esqueléticos provenientes del inframundo, dejando a Riselia completamente sorprendida al ver aparecer a esas figuras. La joven se lanza al combate con determinación, logrando derrotarlos uno tras otro, aunque para su sorpresa, Leonis le advierte que solamente era el comienzo, ya que más enemigos seguirían apareciendo, obligándole a continuar
continuar a luchar sin descanso. A medida de que el enfrentamiento se prolonga, el cansancio empieza a notarse claramente en su cuerpo, hasta que finalmente termina exhausta tras acabar con todos, lo que lleva al protagonista a considerar que por el momento ya había sido suficiente el entrenamiento. Luego, con cierta naturalidad, él le ofrece ayudarla a recuperar su energía mágica, pero ella rechaza la idea asegurando que puede arreglársela sola, lo que provoca que Leonis la felicite al notar que poco a poco estaba aprendiendo a mejorar mejor sus capacidades, mostrándose satisfecho al ver cómo progresa. Motivada por ello, Riselia decide agradecerle, invitándolo a comer en un lugar fuera del campus que conoce muy bien, aunque él intenta negarse al no querer que ella gaste dinero en él, pero justo en ese momento su estómago lo traiciona con un fuerte sonido. Mientras tanto, la ciudad toma la decisión de enviar a su equipo de exploración hacia el mar, sin tener idea del peligro que realmente las espera en ese lugar. Al mismo tiempo, Sakuya regresa a la residencia y apenas llega se cruza con Blackas. Al fijarse mejor en él, nota que estaba bien cuidado y que incluso transmite una presencia elegante, así que decide ponerle un nombre de forma divertida, y cuando el perro responde con un gruñido, ella lo interpreta como una señal de aprobación, convencida de que le gustó. Sin pensarlo mucho, le coloca en el cuello una especie de venda llena de comida para que pueda alimentarse. Dentro, el Fine estaba concentrada frente a la computadora hasta que en ese momento aparece Regina con puré de manzana preparado para todas. Aprovechando que es un día libre, comenta que algo de fruta vendría bien para refrescarse. Justo después, entra Sakuya en la habitación y menciona que el perro que vio afuera le había parecido muy simpático, contando con entusiasmo que ahora se llevan bien y que incluso le puso un nombre que considera bastante acertado. Regina ve al Fine ya que le resulta raro verlo usando el uniforme escolar en un día sin clases. El Fine explica que prefiere mantenerse lista por si algún instructor llega a necesitarla, dejando claro que no quiere bajar la guardia después de lo ocurrido en el mar, donde todo apunta a que una criatura bastante poderosa fue la responsable de atacar a los buzos anteriores. Con un nuevo grupo explorando esa misma zona, siente que debe estar preparada ante cualquier imprevisto. Esa actitud contrarresta total con Sakuya, que tras comer algo rico no tarda en rendirse al cansancio y se queda dormida casi al instante. Por otro lado, volvemos con el prota, quien va en moto con Riselia recorriendo la ciudad hasta dirigirse al local, mientras Leonis no puede ocultar su asombro ante todo lo que ve, ya que se encuentra frente a una civilización con estructuras y vehículos muy avanzados. En paralelo, Shari demuestra ser bastante aplicada, ya que decide ponerse a trabajar con la meta de ganar dinero para comprarle dulces a su amo, desempeñándose como ayudante de cocina. Cuando le sugieren usar un cuchillo en particular para la cocina, Shari lo revisa y enseguida le parece demasiado desafilado, así que decide sacar el suyo sin dudarlo. Al usarlo, el resultado deja impactado al encargado, ya que no solamente corta los ingredientes, sino que incluso termina atravesando el plato. Asustado por lo que acaba de ver, le pide que mejor salga y se ubica afuera, cruzando hacia la acera de frente. En medio de eso, alcanza a ver al protagonista junto a Riselia y se queda observándolos desde la entrada sin acercarse. Su expresión cambia al notar que Riselia hace que el rey demonio cargue donas, lo que provoca molestias. Poco después, Leonis y Riselia llegan a un restaurante y él se muestra confundido al escuchar a unos niños llamar hermana a Riselia. Ella entonces le explica que ese lugar funciona como restaurante y también como hogar para esos niños, y que lleva tiempo trabajando allí, aunque a veces solo por periodos cortos. Antes de entrar del todo, Riselia le pide que se comporte con amabilidad, recordándole que algunos de los niños tienen una edad muy cercana a la suya. Leonis no puede evitar que le venga a la mente su propia infancia como huérfano. Poco después, Riselia entra al lugar anunciando que trajo algo especial para todos, y mientras se ocupa de revisar lo que lleva, uno de los niños se acerca para hacer una travesura. Leonis reacciona de inmediato con la intención de darle una lección usando sus habilidades, pero ella lo detiene antes de que haga algo, restando la importancia al asunto por tratarse solo de un niño. En ese momento aparece Perenia, la encargada del sitio, quien al ver la situación le llama la atención al pequeño preguntándole si otra vez andaba haciendo de las suyas. Aunque él intenta disimular como si nada hubiera pasado, la conversación continúa y en medio de todo, Riselia menciona que Leonis es capaz de usar una espada sagrada a pesar de su corta edad, algo que deja sorprendidos a todos, especialmente a los otros niños que tienen una edad similar. Aún así, esa impresión dura poco, ya que se enteran de que trajo rosquillas para repartir y rápidamente se acercan. Mientras tanto, en otra zona, el grupo de buceadores llega al punto donde antes apareció el monstruo, pero no encuentran rastro alguno. Sin embargo, la situación se complica cuando unos agentes encargados de vigilar los pasillos subterráneos de la ciudad descubren unas extrañas raíces, y antes de poder reaccionar terminan siendo atacados por ellas. En ese momento, el prota se encuentra dentro del restaurante compartiendo la comida con los niños y con Riselia, intentando seguir al ambiente tranquilo del lugar, aunque por dentro no logra relajarse del todo debido a una sensación de algo malo. A pesar de eso, su mente se desvía hacia recuerdos muy lejanos, retrocediendo más de 400 años en el pasado, cuando una enorme muralla servía de escenario para un inminente ataque. En aquel entonces, varios trolls se preparaban para lanzarse contra una aldea humana, obligando a sus habitantes a huir desesperados para salvar sus vidas. Esta situación no parece desapercibida, ya que era observada
observada por los conocidos 6 grandes héroes. Entre ellos, la Santa Tearis proponía esperar al resto del equipo, confiando en que juntos podrían manejar mejor la situación. Pero el archimago no tenía intención de perder tiempo y prefería actuar de inmediato. En medio de todo eso, un joven Leonis se mantenía como espectador, viendo cómo aquel Araquel comenzaba a invocar un poderoso hechizo de fuego que no descendía directamente, sino que concentraba el calor del cielo sobre la tierra. Tearis no estaba de acuerdo con esa decisión, ya que la intensidad del calor no solamente acabaría con los trolls, sino que también pondría en riesgo a los humanos que estaban atrapados en la zona. Sin embargo, otro de los magos presentes consideraba que ese sacrificio era aceptable dadas las circunstancias. Leonis no compartía esa forma de pensar, y sin dudarlo decide intervenir sacando su espada para destruir el hechizo. Sin perder tiempo, Leonis se lanza directamente contra los monstruos, convencido de que eliminarlos uno por uno sería mucho más efectivo que el plan propuesto. Con movimientos veloces logra acabar con cada uno de los trolls, despejando la amenaza por completo. Al ver esto, los habitantes del pueblo lo llenan de elogios, impresionados por su fuerza y determinación. Sin embargo, lejos de generar admiración en Araquel, su hazaña despierta otra clase de pensamiento, ya que considera que un poder así solamente va a provocar que otros empiecen a verlo como un objetivo peligroso. La escena cambia y la historia vuelve al presente, donde el monstruo recorre el séptimo jardín de asalto. Al mismo tiempo, los altos mandos de la ciudad revisan los informes sobre el Void que estaban investigando, notando que había desaparecido una vez más sin dejar rastro. En medio de esa revisión, el general le pide al vice los resultados del análisis, y al escuchar la respuesta el consejero le resta importancia al asunto al tratarse, según él, de una simple estudiante cuyo pelotón aún se encuentra en rangos bajos. Aún así, una de las mujeres presentes aclara que no es alguien cualquiera, sino la hija menor de la familia Filet, destacando que posee una gran habilidad para realizar análisis. El Fine empieza a soltar una serie de términos técnicos, mezclando números con códigos alfanuméricos que en el fondo apuntan a una sola cosa clara: la criatura se estaba desplazando por debajo de la ciudad, moviéndose a través de los túneles subterráneos. Al entender eso, los altos mandos quedan completamente desconcertados, ya que hasta ahora no tenían registro de un Void capaz de actuar de esa manera. Aún así, los investigadores se ponen a trabajar de inmediato, revisando los datos de los túneles, y no tardan en encontrar patrones de movimientos bastante extraños que confirman la sospecha. La tensión aumenta en la sala porque eso implica algo que no encaja con lo que creían saber, ya que esas criaturas no deberían tener ese nivel de inteligencia. Sin embargo, cualquier duda desaparece de golpe cuando el monstruo vuelve a manifestarse y todas las alarmas comienzan a sonar al mismo tiempo. Los jefes, claramente alterados, ordenan enviar unidades para investigar la situación sin perder tiempo. Por otro lado, Regina y las demás intentan entender qué estaba ocurriendo, y es el Fine quien les explica que existe la posibilidad de que los monstruos estén entrando en la ciudad, advirtiéndoles que deben prepararse para lo que se avecina. Mientras tanto, en otra parte, el dueño de la panadería intenta comunicarse con Shari, preocupado porque no aparece por ningún lado. La escena vuelve con Riselia, donde todos siguen comiendo dentro del restaurante junto a Leonis, que no logra disfrutar la comida como quisiera, ya que uno de los niños no deja de molestarlo, insistiéndole en que le muestre su espada. Ante eso, aparece Tisera, una de las niñas del orfanato, que le da un pañuelo. Leonis alcanza a notar que, a diferencia de otros, hay niños con una actitud más amable, pero en el caso de Tisera su reacción es distinta, ya que no puede evitar ponerse nerviosa. Mientras tanto, en la estación central se organiza el envío de un equipo especial con la misión de eliminar al monstruo, pero apenas entran en contacto con él, la situación se descontrola por completo. La criatura se multiplica en cuestión de segundos y ataca con tal velocidad que la transmisión se corta tras un fuerte impacto, dejando solo un audio débil pidiendo ayuda. Aún así, el general propone desplegar fuerzas aéreas para bombardear la zona de inmediato, pero un anciano le hace ver que no es viable debido a lo estrecho del lugar. Otro de los altos mandos sugieren solicitar refuerzos especiales, aunque esa opción tampoco sirve mucho, ya que todas las comunicaciones dentro de la ciudad han sido bloqueadas por el propio monstruo. En medio de esa tensión, logran recuperar la señal y vuelven a conectar con el equipo especial, quienes alcanzan a disculparse por dejarlo ir. Los analistas llegan a la conclusión de que estaban reservando energía, por lo que mantienen bajo vigilancia constante el canal de suministro, pero al examinarlo descubren que se encuentra completamente bloqueado. Aún así, al seguir su trayectoria desde el momento en que fue detectado, logran reconstruir su ruta y proveer con bastante precisión hacia dónde se dirige, que creen que es el horno mágico. A partir de ese análisis surge una gran preocupación, ya que si el Luca 0402 resulta ser un Void Lord y consiguen alcanzar la energía del horno mágico, tendría la capacidad de provocar una estampida masiva, lo que pone a todos en máxima alerta ante el posible desastre. Mientras tanto, el vicecomandante, identificado con ese mismo UK-0402, avanza sin mostrar señales de detenerse, atravesando estructuras sólidas hasta llegar directamente al horno mágico, ignorando por completo cualquier intento de intercepción, y aunque el sistema de defensa combinado con los soldados responde rápidamente tratando de frenar su avance, ninguno logra detenerlo, lo que obliga al consejero a reaccionar sin demora y emitir una orden urgente frente a la gravedad de la situación. Al
Al mismo tiempo, en el orfanato, los niños insisten en ver la espada sagrada de Leonis, pero él se niega, y ante la presión, Riselia intenta convencerlo, aunque el protagonista rechaza la idea por ahora y en su lugar decide mostrarles algo distinto, creando pequeños esqueletos en movimiento que despiertan tanto asombro como un miedo entre ellos. Mientras tanto, en el núcleo de la ciudad, las raíces finalmente alcanzan su objetivo, obligando a los soldados a contener el fuego para no dañar el sistema de energía, pero aún así las luces comienzan a fallar, lo que lleva al protagonista a salir al exterior, donde observan cómo las defensas de la ciudad se activan junto a los soldados, mientras los altos mandos entran en pánico dispuestos a hacer lo necesario para frenar la amenaza. En medio del caos, la mujer de traje militar interviene, impone orden y asegura que sus estudiantes pueden encargarse, ya que han sido preparados para ello, y tras su decisión, los superiores aceptan el plan activando el modo defensa en todos los edificios, lo que lleva a Riselia y sus compañeras a entrar en combate de inmediato, desenvainando sus espadas sagradas para enfrentar el peligro. Regina desata una gran ofensiva de fuego y desde la distancia, Leonis no puede evitar sorprenderse al ver cuánto han avanzado los humanos, capaces de construir estructuras de ese nivel, pero Riselia pronto nota que no hay señal y no puede comunicarse con sus compañeras, así que decide centrarse en proteger a los niños. En ese momento aparece Shari para ayudar, lo que desconcierta a Leonis por la rapidez con la que llegó, insinuando que lo vigilaba, aunque ella asegura que solamente estaba preocupada por él, algo que no le agrada, por lo que le ordena encargarse de su familia, pese a que Shari prefería quedarse a su lado, terminando por obedecer. Mientras Riselia intenta llevar a los niños a un refugio, Leonis entiende que salir no es una buena idea por la cercanía de los Void, por lo que ella cambia de plan y decide quedarse para activar su arma sagrada, sabiendo que no queda otra opción más que luchar. Leonis por su parte sigue intrigado de que una reina vampiro forme parte de la tribu de la espada, y quiere ver hasta dónde puede llegar, preguntándole si tiene miedo, a lo que ella admite que sí, pero deja claro que ya no puede seguir huyendo porque ahora tiene a alguien a quien proteger, lo que le agrada a Leonis, quien finalmente toma su báculo sagrado y luego demuestra parte de su poder al derrotar con facilidad a dos Voids al mismo tiempo, lo que deja sorprendida a Riselia, quien le pide que se mantenga alerta porque se acercan más enemigos, mientras él observa la situación y no puede evitar recordar el pasado. En otra zona, las chicas se enfrentan a tres ogros, que Sakuya elimina sin dificultad, mientras que Regina usa su espada sagrada para derribar a los Void voladores, y poco después, Elfin informa que todos los enemigos en un radio de 300 metros han sido eliminados, pero de pronto detectan la aparición de un Void Hydra en la ciudad, lo que genera temor. De vuelta con el prota, este observa con interés cómo incluso los dragones se han convertido en Voids, deduciendo que si su energía es similar a la de un dragón normal, los hechizos comunes no serán efectivos, y cuando tres ogros aparecen frente a ellos, le indica a Riselia que usará una técnica poderosa, pero necesita que lo cubra por un tiempo, por lo que ella se lanza a enfrentar a los enemigos cercanos. En medio del caos, Leonis considera que usar su poder podría dañar parte de la ciudad, pero al evaluar el peligro que representan los dragones mutados, decide actuar de todas formas, lanzando una lluvia de fuego que derriba a varios, aunque algunos resisten y contraatacan. Ante esto, se dispone a liberar todo su poder como rey demonio, pero nota que todo su cuerpo actual lo limita, y solamente puede usar una fracción de su fuerza, lo que lo pone en desventaja. Aún así, ignora esas restricciones y ejecuta otra técnica con la que logra derrotar a los dragones más fuertes. Sin embargo, el problema no termina, ya que las raíces vuelven a aparecer y secuestran a Riselia, y justo en ese instante, Leonis reconoce a quien estaba detrás y lo saluda. Luego, la escena cambia a un castillo al que regresa un ejército de esqueletos, donde un hombre con el rostro parcialmente transformado entra y saluda a Roselia, quien responde llamándolo por su nombre, revelando que se trata de Leonis. Tras esto, él le relata con calma su reciente batalla, donde se enfrentó a un enemigo bastante poderoso que aún así no logró estar a su altura como señor demonio inmortal, dejando claro que no representó una verdadera amenaza, y además demuestra que no se había olvidado de ella al traerle un pequeño obsequio tomado de los tesoros de los palacios que saqueó, detalle que Roselia recibe con agrado, aunque decide guardarlo utilizando una técnica de sombras que él aprendió gracias a su nuevo aliado, el príncipe de las sombras blancas, quien también actúa con su leal sirviente y cuya habilidad le permitiría proteger a todos, incluso si su reino llegara a caer. Luego de escuchar todo lo que había logrado, Roselia decide recompensarlo de una forma acorde, levantándose e invocando una espada especial, no una sagrada común, ya que no estaría a su nivel actual, sino una espada demoníaca creada al envolver una espada sagrada en la oscuridad, dándole una naturaleza mucho más adecuada para él, aunque antes de entregársela le advierte que posee ciertas condiciones para poder utilizarla, algo que Leonis ya comprende debido a que se trata de un arma que pone a prueba la verdad de quien la empuña, y tras ese momento la escena vuelve presente, donde Leo finalmente descubre que el misterioso Void al que se enfrentaban era en realidad uno de los 6 grandes héroes, el archisabido Arakel. A continuación, Leonis utiliza su báculo para atacar al Void, logrando hacerlo retroceder, aunque no consigue recuperar a su compañera, por lo que revisa la marca de obediencia para asegurarse de que sigue con vida, y al analizar la situación, concluye que Arakel en realidad
realidad lo estaba trayendo hacia su territorio, así que decide ir detrás de él para enfrentarlo directamente. En ese momento aparece Blacka sorprendido de que su antiguo enemigo con vida, y Leonis le responde que aunque sigue siendo el mismo, ahora posee una forma completamente distinta, además de mencionar que ese enemigo parece haberse convertido en el líder de los Voids, algo que Blackas toma con satisfacción al pensar que tras años su rival terminó degradando en una criatura desconocida. Sin embargo, Leonis plantea la posibilidad de que Roselia también haya renacido, y poco después Blacka nota a los niños que Riselia protegía, sugiriendo que no debería preocuparse por ellos, pero Leonis percibe el miedo con el que lo observan y reconoce que es algo a lo que ya estaba acostumbrado, recordando que cuando era humano y ya alcanzó el título de héroe, su propio poder terminó sembrando temor en quienes lo rodeaban. Aún así, el protagonista se dirige al orfanato con la intención de levantar una barrera protectora, pero antes de hacerlo es detenido por Tisera, quien le agradece de forma sincera por haberlos protegido, algo que deja a Leonis completamente sorprendido, ya que asumía que todos le temían por su poder. La niña le asegura que estarán bien sin él y lo anima a ir a rescatar a Riselia, lo que termina por convencerlo, no sin antes acercarse y acariciarle el cabello, provocando una sonrisa en ella. Luego observa al resto de los niños y les promete que traerá a Riselia de vuelta cueste lo que cueste, y antes de marcharse libera todo su poder para crear una barrera que cubra todo el orfanato, además de invocar esqueletos que actúan como guardaespaldas para mantenerlos a salvo. Mientras se aleja, reflexiona que en realidad no tiene ninguna obligación de proteger ese lugar, pero al considerar que esas tierras podrían formar parte de su dominio, decide que vale la pena resguardarlas. En medio de esto aparece su compañero Blackas, quien le recuerda que antes de ir a la batalla debería alimentarse, ya que aún posee el cuerpo de un niño humano, y sin perder tiempo saca unas brochetas que había recibido antes y las comparte con él. En ese momento, mientras todo avanzaba, se escucha un leve sonido y al revisar entre la tierra se encuentran al comunicador de Riselia, donde las chicas intentaban saber cómo estaba, incluso enviando esferas de Elfine para localizarlas, mientras en medio de la ciudad Sakuya luchaba contra un enorme Void, logrando destruir algunas de sus cabezas con el apoyo de Regina, quien pese al cansancio seguía usando su arma espiritual para bombardearlos sin descanso. La situación se complica aún más cuando aparecen más enemigos, obligándolas a seguir peleando al límite, mientras Elfine solicita refuerzos desde el aire, consciente de que sin Riselia no aguantarán mucho más. En este contexto, Leonis toma el comunicador y explica la situación, prometiendo que la traerá de vuelta, aunque necesita su ubicación y esperando que utilicen las esferas para ubicarla mejor. Pero Elfine se niega a ayudarlo y le pide que espere al ejército. Aún así, Leonis se mantiene firme en que irá con o sin apoyo, mientras Elfine duda al ver que sus compañeras estaban al borde, enfrentando incluso dragones que gracias al poder de Regina logran eliminar. Finalmente, el protagonista les pide que observen las esferas, donde aparece una extraña marca circular causada por él mismo, dejando las explicaciones para después, ya que decide ir directamente a buscar a Riselia. Al usar magia, logra ubicarla cerca del reactor de la ciudad, pero en ese mismo instante es atacada de forma repentina, lo que obliga a Shari a intervenir para protegerla, sorprendiendo a todos los presentes, y tras asegurarse de que no corre peligro, se retira mientras piensa que aunque no se acostumbra de todo al mundo humano, su situación actual sigue siendo mejor que la vida que llevaba antes. La escena cambia y muestra al protagonista montando a Blackas para dirigirse rápidamente hacia el reactor, y durante el trayecto este le pregunta por qué ahora decide ayudar a los humanos justo cuando estaba por enfrentarse a uno de los 6 héroes, a lo que Leonis responde que le resulta conveniente usar la espada sagrada de Elfine, y además menciona que Regina estaba vinculada a su entorno, lo que Blackas considera una razón lógica, agregando que le entretiene ver cómo los humanos luchan por sobrevivir, algo con lo que el protagonista, aunque algo fastidiado, termina dándole la razón en parte. Finalmente, ambos llegan al reactor mágico y se sorprenden al encontrarse con Arakel fusionado con el artefacto, pero lejos de dudar, Leonis muestra una sonrisa leve y le exige que le devuelva a su familiar, para luego atacarlo sin perder tiempo con un hechizo de fuego que pese a su potencia, Arakel resiste gracias a su notable capacidad de regeneración. Aunque no parece preocupado, el enemigo menciona que Leonis debió haber desaparecido hace 1000 años, a lo que él responde con total naturalidad que utilizó un hechizo de reencarnación y que ahora simplemente estaba viendo su nueva forma, dejando claro que sigue siendo el mismo rey inmortal de siempre. El otro insiste en que los tiempos han cambiado y Leonis no lo niega, aunque responde señalando que si algo ha mejorado es la comida, que ahora le resulta mucho más deliciosa, comentario que el monstruo ignora por completo para centrarse en su objetivo, afirmando que el mundo renacerá gracias al poder de algo llamado Star of Nothingness. Al escuchar ese nombre, Leonis muestra interés y le pregunta a su antiguo conocido qué es exactamente, pero este se limita a decir que no necesita saberlo, y de inmediato activa unas extrañas extremidades mágicas que comienzan a emitir un canto peculiar. El protagonista reconoce de inmediato esa melodía y se da cuenta de que es la misma que había compuesto un sacerdote de cierta orden, lo que lo lleva a sospechar que esa figura también estaba involucrada en lo que estaba ocurriendo, aunque decide no distraerse con eso y centrarse en su prioridad, por lo que llama a Riselia a gritos,
voz, logrando que ella lo escuche y responde desde donde se encuentra. Araquel no le daba respiro y se lanzaba directo contra el protagonista, obligándolo a recurrir a hechizos para intentar eliminarlo, mientras Blackas a su lado se lamentaba al ver que el poder de su enemigo no había disminuido en lo más mínimo, dejando claro que la pelea no sería sencilla. Leonis percibía algo extraño en esa fuerza, notando que era incluso mayor de lo esperado y llegando a la conclusión de que Araquel había estado absorbiendo la energía de la ciudad, pero el archisabio no tardaba en moverse, desplegando la magia espiritual múltiple que le permitía atacar en todas direcciones y tomar ventaja. Leonis logró esquivar la espada, pero no conseguía evitar un golpe en el brazo, lo que terminaba por enfadarlo y lo llevaba a insistir junto al poder mágico de Blackas, aunque sus ataques no causaban ningún efecto porque los monjes mínimos capturados alimentaban constantemente a Araquel, dándole una reserva de energía prácticamente inagotable que le permitía defenderse y atacar sin parar. Sin opciones claras, Leonis empezaba a disculparse con Blackas al estar al punto de hacer algo imprudente, mientras Riselia por su parte intentaba liberarse para ayudarlo, forzando su cuerpo a pesar de que las ataduras la lastimaban cada vez más, sin importar el dolor y frustrada por sentirse débil, aunque ese esfuerzo terminaba rindiendo frutos al lograr invocar su espada espiritual, mientras Leonis seguía acercándose poco a poco utilizando hechizos para desgastar a Araquel. En ese momento Riselia desataba por completo su poder vampírico y lograba liberarse de las garras de Araquel, lo que le permitía al protagonista finalmente dar con ella y transferirle la mitad de su sangre junto con parte de su magia. Al recibir esa enorme cantidad de poder, Riselia atravesó a Araquel, provocando un daño masivo. Con ambos ya en pie, unían fuerzas para intentar acabar de una vez por todas con sus enemigos. Pero este no se quedaba atrás y juraba destruir a Leonis antes de comenzar a preparar un hechizo de 10º nivel con la intención de arrasar con todo. Ante esa amenaza, Leonis toma una decisión clara y le pide a su compañera que lo cubriera mientras se encargaba de terminar la pelea, confiando en que va a necesitar tiempo para lograrlo. Riselia acepta sin dudar y demostraba su habilidad utilizando la espada sagrada para mantener a raya la situación, mientras Leonis se preparaba para ejecutar su ataque a pesar de las advertencias de Black, que le había advertido sobre las consecuencias. En medio de esto, la escena conecta con el momento en que Roselia le había entregado aquella espada, recordándole que romper el sello antes de cumplir las condiciones tendría un precio, algo que Leonis acepta plenamente. Se revela entonces que la condición para usar la espada sagrada era proteger su propio reino, algo que Leonis no duda en aceptar ya que considera la ciudad como su hogar, así que no encuentra impedimento en liberar el verdadero poder de aquella espada demoníaca, siguiendo el mismo conjuro que Roselia le había enseñado. Reafirma su decisión de proteger a todos y en ese instante el arma reconoce su autoridad, lo que deja a su enemigo completamente sorprendido. Leonis percibe ese cambio y entiende que su rival empieza a temer por su vida, así que no pierde tiempo y desata una potente ráfaga con la espada, acabando de una vez por todas con la raíz del problema. Al mismo tiempo, Regina y el resto notan que las criaturas comienzan a desaparecer, algo que también es confirmado desde la base central de la ciudad, dejando claro que todo había terminado. Más tarde, Leonis y Riselia regresan a la superficie y se reencuentran con Sakuya y las demás del equipo principal, y al día siguiente el protagonista despierta con un fuerte dolor en el cuerpo y completamente agotado de maná, evidenciando lo exigente que fue utilizar la espada demoníaca en un cuerpo tan joven. Poco después, Riselia aparece con la intención de darle unos regalos a Leonis, incluyendo un collar hecho por los niños como agradecimiento por haberlos protegido, lo que le saca una sonrisa. Aprovechando el momento, ella le pide un poco de sangre debido a lo que perdió en combate, y él acepta sin problema, pero todo se arruina cuando sus amigas lo descubren por accidente, dejándola en una situación bastante incómoda y quedando como una cochina. Al día siguiente se muestra el gran daño que dejó el ataque de los Voids, afectando seriamente a la ciudad, incluyendo la fuente mágica y el horno mágico, que quedan especialmente dañados por el ataque de Araquel y siguen en reparación. Debido a esto, comienzan a utilizar distintos tipos de energía, incluyendo paneles solares que permiten acumular energía limpia, algo que los humanos le explican a Leonis. Aunque ella decide considerar ese lugar como su reino, es consciente de lo poco que sabe sobre él, así que decide investigar más y se dirige al almacén. Pero antes de entrar, descubre que su credencial no le permite el acceso y un búho mágico le exige un permiso especial, dejándole claro que no podrá pasar sin la autorización adecuada. El protagonista intenta convencer al espíritu que custodia la puerta, diciéndole que es estudiante y que debería dejarlo pasar sin más, pero el guardián no cede y le explica que necesita una solicitud de administración donde evalúan sus datos biológicos, su rendimiento académico y hasta su información creditaria antes de darle el acceso. En ese momento, Regina aparece por detrás y le cubre los ojos con intención de jugar, aunque Leonis no entiende qué estaba pasando, así que ella le aclara que debería fingir no saber quién es para disfrutar el contacto, así que solamente consigue incomodarlo, haciendo que se aparte de inmediato y rechace la idea. Sin seguirle el juego, le pregunta directamente qué hace allí y Leonis le explica que quiere investigar las letras antiguas del lugar donde estuvo sellado, convencido de que podría ayudarlo a recuperar sus recuerdos. Al escuchar eso, Regina no puede evitar entristecerse al notar que sigue sin recordar su pasado, pero aún así decide ayudarlo como pueda, así que se acerca al espíritu para pedir autorización y entrar a la bóveda de libros, aunque la respuesta
respuesta vuelve a ser negativa, ya que tampoco cuenta con el permiso necesario para acceder. El ave termina abriéndoles la puerta al reconocer a Regina, permitiéndoles entrar sin más. Ya dentro, Leonie siente la curiosidad y le pregunta si ella utiliza magia, pero Regina le aclara que todo allí funciona de manera artificial, incluso el propio pájaro es solamente una imitación. Eso despierta otra duda en él, queriendo saber qué pasó con las criaturas reales, y ella le explica que se extinguieron con la llegada de los vacíos, quedando únicamente algunas en un bosque muy lejano. Mientras recorren el lugar, Regina encuentra un libro que podría servirle y le propone revisarlo ahí mismo, pero en ese momento ambos reciben una notificación en sus teléfonos, una invitación a un evento dirigido a todos los equipos de combate, incluyendo al pelotón 18, donde estaba Riselia con sus compañeras. Regina insiste en que deben asistir ya que la princesa Altiria acaba de llegar a la ciudad a bordo de su acorazado Hyperion. Leonis ve en eso una oportunidad para aprender más sobre el Imperio Humano, aunque sabe que entenderlo llevará tiempo, así que decide empezar observando a sus líderes. En medio de eso, Riselia lo contacta para comer juntos, pero él se encuentra ocupado, lo que lleva a Regina a comentar que ella claramente le tiene mucho cariño. Tras hablar un poco más se separan y Leonis se queda en la biblioteca investigando, mientras en otro lugar unas criaturas discuten la llegada de la princesa en su acorazado, mostrando su descontento con los humanos y comenzando a tramar algo peligroso. Sin que ellos lo noten, una mujer estaba escuchando, así que no tarda en mostrarse y presentarse como Sharnak, una bruja que seguro odiar a los humanos tanto como ellos. A pesar de sus palabras, no logra generar confianza, pero insiste en que no tiene nada que temer y decide demostrarlo usando sus propios poderes, bendiciendo a León junto con su espada. Luego de apuntarlo, le otorga un corte divino de que no tarda en poner a prueba, partiendo un árbol por la mitad sin ningún esfuerzo. Aunque la demostración resulta impresionante, deja claro que su ayuda no será gratis, lo que le da un paso a la negociación. En ese momento, la escena cambia a un gran puerto marítimo donde Leonis observa a lo lejos un enorme buque gris que llama su atención. Antes de embarcar, decide pasar por el mercado cercano con la intención de comprar un regalo, así que entra a una tienda de souvenirs donde el vendedor le muestra un objeto llamado Omega, bastante costoso. Al preguntarle por su origen, el hombre le explica que fue creado por semi-humanos, algo que Leonis no termina de entender hasta que recibe una aclaración. En esa zona viven razas como hombres lobos y otras tribus similares, considerados los semi-humanos originales. La idea lo deja pensativo, pero no tiene mucho tiempo para seguir dándole vueltas, ya que la partida estaba cerca y desde el gran buque la multitud no deja de ovacionar a la princesa mientras ella apenas asoma la mano desde el barco para saludar, aunque su guardaespaldas no tarda en advertirle que no se aleje demasiado, ya que eso complicará su protección. Desde lo alto de una torre, Regina observa la escena mientras Leonis se acerca al buque y reflexiona sobre lo influyente que puede ser alguien tan querido, pensando que su presencia podría cambiar la forma en que la gente ve las cosas. En ese momento llegan sus compañeras, algo molestas por haber estado buscándolo sin éxito, y Riselia le reclama por no haberles avisado dónde estaría. Sin embargo, Leonis cambia el ambiente al mostrarles un recuerdo que compró especialmente para ella como forma de agradecerle por cuidarlo siempre, lo que provoca que Riselia se emocione hasta las lágrimas y le confiese lo feliz que está, aunque enseguida lo regaña diciendo que no debería darle este tipo de cosas a una chica porque podría terminar convirtiéndose en un rey demonio en el futuro. Leonis se queda impactado al escuchar eso, pero el Finn interviene y le dice a su amiga que es demasiado temprano para ese tipo de bromas, dejando claro que no era algo serio, lo que permite que él se calme al entender que su verdadera identidad aún ha sido descubierta. En eso nota que Regina no estaba presente y Riselia comenta que se encuentra ocupada con sus propios asuntos. Poco después, Fenris aparece y comienza a discutir con Riselia sobre cuál de sus equipos es superior, haciendo que el ambiente se tense hasta que el Fine interviene para calmar a todos. Leonis, sin entender bien quién es, pregunta por ella y recibe como respuesta que se trata de la estratega de un equipo rival con el que no se llevan bien desde hace tiempo. Mientras tanto, en paralelo, varios semi-humanos logran infiltrarse en el acorazado, donde atacan a los guardias y los derrotan, utilizando armas mágicas que les proporcionó la bruja Sharnak, para deformar sus rostros y luego copiar su apariencia, adoptando sus identidades para moverse sin levantar sospechas, aunque no todos parecen completamente seguros del plan. Por otro lado, Leonis se encuentra revisando archivos en la biblioteca y termina confirmando algo que ya sospechaba. Los libros de historia han sido alterados para ocultar la verdad sobre los héroes y las batallas, cambiando los hechos hasta el punto de hacerlo ver como un villano. A pesar de querer encontrar al responsable, aún no tiene pistas claras, así que decide despejarse probando una bebida que no existía en su época y que para su sorpresa encaja perfectamente con sus gustos. Justo en ese momento aparece Shari con la información relacionada con el acorazado. Shari le revela que la fuente de energía del acorazado es un núcleo esférico, cargado de magia, además de que todo el sistema de armamento también funciona gracias a cristales mágicos que lo alimentan constantemente. Aunque al no tener más detalles deciden ir en busca de más información, pero Leonis la detiene porque quiere darle un regalo, algo que sorprende por completo a Shari, ya que no se lo esperaba, y él le deja claro que le tiene un aprecio porque fue la única que permaneció a su lado hasta el final. Esas palabras logran alegrarla, pero recibe un simple churro como obsequio, lo que hace que la mire con decepción y lo tache de tacaño, algo que no le cae nada bien a su amo. No tiene tiempo para seguir
discutiendo porque Riselia lo llama, y al verla, Leonis nota que lleva un traje de baño, aunque ella solamente quiere invitarlo a divertirse, explicándole que la princesa quiere que todos disfruten del viaje. Mientras él no puede evitar distraerse un poco. Tisera intenta convencerlo a pesar de su propia vergüenza, pero Leonis no muestra interés, considerándolo una pérdida de tiempo, además de no haber traído traje de baño y ni siquiera saber nadar. Aún así, Riselia ya tenía todo preparado, por lo que termina prácticamente obligado a tomar clases de natación, las cuales no salen de todo bien, aunque decide aprovecharlas al máximo. Por la tarde, Regina sigue cerca del acorazado y se entera del evento organizado por la princesa, mientras Altiria se dirige al salón principal escoltadas, sin imaginar que todo se sale de control cuando los semi-humanos lanzan su ataque. En medio del caos, la mascota mágica logra escapar, pero varios civiles junto con la propia princesa terminan capturados, momento en el cual los invasores revelan su verdadera forma y amenazan con herir a los rehenes y los portadores de espadas sagradas no obedecen. En paralelo, el protagonista utiliza sus poderes oscuros para moverse sin ser detectado y logra poner a salvo a Altiria, pero solo por un instante, ya que la situación escala rápidamente, ya que en la base del acorazado, Sharnak toma el control y obliga a la princesa a dirigir la nave bajo amenaza. No pasa mucho hasta que los semi-humanos se dan cuenta de que en realidad estaban siendo utilizados y que su destino es ser sacrificados, lo que provoca que el león parlante intente enfrentarse a la bruja, aunque ella lo elimina sin esfuerzo y deja claro al resto que deberían seguir sus órdenes. Mientras tanto, Regina desde el exterior comprende lo que estaba ocurriendo y se apresura a abordar antes de que el barco parta. Por otro lado, Leonis termina desorientado dentro del acorazado, pero se cruza con Regina en la mascota mágica, y al preguntarle qué hace allí, ella no duda en explicarle que su hermano estaba en peligro, pidiéndole ayuda para rescatarla. Ante eso, Leonis decide que quiere conocer toda la verdad, y Regina finalmente revela su identidad como la cuarta princesa del imperio, dejando en claro que Altiria es su hermana menor. Se revela que todo comienza con la aparición de una estrella roja llamada Calamidad Escarlata, la misma noche en la que nace el cuarto hijo de la familia real, quien por una antigua tradición ligada a la mala suerte debe ser eliminado. Pero el príncipe Cristalia no lo acepta, intercepta el transporte y rescata al bebé, llevándolo a su hogar junto a su esposa para criarlo en secreto como su propia hija. Con el tiempo, esa niña crece bajo otra identidad conocida como sirvienta de Ricilia, explicando así su ausencia, mientras él comprende la situación y ella le aclara que la realeza posee afinidad con los espíritus, siendo uno de ellos el que controla la nave. Deciden rescatar a la princesa Altiria siguiendo su mascota mágica, mientras Leonis critica lo mal de los bandidos que llevaron a cabo la captura y se propone encontrar al responsable de otorgarles poderes similares a las espadas sagradas. Ambos avanzan hasta la sala principal donde Regina pregunta por su hermana, pero la encuentran vacía, y al revisar el monitor descubren que la nave se dirige al arrecife negro, lo que le obliga a pedirle que actúe rápido, así que Leonis no duda y salta por la ventana con la intención de detener a los enemigos y rescatarla. Al mismo tiempo, en la zona de rehenes, Sakuya logra liberarse pero hace ruido al romper un plato, lo que alerta a un monstruo que la enfrenta al notar la desaparición de un guardia, y ella responde sin rodeos que lo eliminó porque la interrumpió mientras comía, provocando su furia. En ese instante llega otro semi-humano que reconoce su vestimenta y descubre que pertenecía al clan Will Sakuya, una familia conocida por cazar monstruos, lo que desata un combate donde Sakuya toma la iniciativa atacando a la mujer de cuernos rojos, pero la situación se complica, los enemigos siguen llegando sin parar, así que el Fines se encarga de evacuar a los civiles mientras Leonis contacta con Riselia y le explica que su accesorio sirve como comunicador, pidiéndole que proteja a Regina, quien ha entrado al barco para tomar el control en medio del caos. Al mismo tiempo, la princesa es llevada a la fuerza y se revela que planean usar su poder espiritual, lo que agrava la situación. Dentro del acorazado, la presión aumenta hasta que aparece un Void mucho más peligroso, obligando a Sakuya a tomar la iniciativa y enfrentarlo por su cuenta, mientras los demás contienen a los enemigos y protegen a los rehenes. En paralelo, Regina logra avanzar hasta el núcleo del barco y gracias a la cobertura de Riselia consigue conectarse al sistema, recuperar el control de la nave y acelerar al máximo para escapar de los Void. El peligro no desaparece ya que los Void vuelven a apuntar contra los civiles, pero Tisera confía en que Leonis aparecerá para salvarlos, y en ese momento Shari interrumpe, elimina a varios enemigos y se retira de inmediato, dejando claro que le agrada saber que el protagonista tiene aliados. Por otro lado, Leonis se encuentra con Sharnak, quien se sorprende al descubrir quién es en realidad, pero él no pierde tiempo y exige saber sus intenciones, a lo que ella responde que planea sacrificar a la princesa para su diosa. Antes de poder dar más detalles, una antigua espada vinculada a Leonis la atraviesa y la transforma en un monstruo gigante, desatando una nueva batalla. En medio del caos, Regina interviene tomando el control de las armas del acorazado para tener la amenaza, mientras Riselia llega y se encarga de los enemigos menores, dándole espacio a Leonis para activar su espada oscura y lanzar el golpe final que acaba con la criatura. Tras la victoria, la calma regresa y el equipo de Riselia recibe el reconocimiento de la princesa, quien quiere conocer al responsable de haberla salvado, pero se decepciona al saber que no estaba presente, hasta que Riselia le transmite un mensaje de Leonis diciéndole que se mantenga a salvo y con buena salud. Leonis queda agotado tras usar demasiado poder, mientras Regina aparece, lo cuida y le agradece en secreto. Pero en paralelo, el ejército imperial invade la isla de los semi-humanos por considerar contra la princesa una conspiración y los deja sin salida
vida hasta que un hechizo petrifica a los soldados, revelando a Leonis como el responsable, quien se presenta como el rey demonio y les ofrece servirles para sobrevivir, logrando que acepten, tras lo cual crea una mazmorra invisible para ocultarlos. Mientras tanto, Riselia intenta comunicarse con él sin éxito, preocupándose cada vez más al no obtener respuestas. En ese momento, Leonis vuelve a su cuarto, se quita la ilusión y aunque termina cansado, queda conforme por haber reunido lobos para fortalecer sus fuerzas. Luego, tras un momento incómodo con Riselia en el baño y una charla donde ella menciona que han pasado cuervos por allí últimamente, después el grupo se enfoca en el entrenamiento para un duelo contra el escuadrón de Fenris, donde aplican una estrategia de distracción y avance, pero todo se acelera al encontrarse antes de lo previsto con el rival, lo que lleva a un combate directo, en el que Riselia derrota a Fenris incluso con su poder de hielo, asegurando la victoria y dejando bien parado al equipo frente a la academia. Por otro lado, se revela que el señor del vacío, Nefeikes, sigue activo y alimenta una roca donde afirma que su diosa pronto despertará, mientras en paralelo aparece una ciudad oculta que llama la atención de la academia, por lo que el grupo es enviado a investigarla ante la posible presencia de sobrevivientes y actividad de los Voids. Aunque Riselia duda por su pasado en su lugar, acepta la misión junto a Leonis, quien también tiene sus propios motivos al detectar una antigua marca de la Orden Sagrada que no se activaba desde hacía siglos. Así que parten en helicóptero y durante el viaje él recuerda su promesa con Roselia de buscarla incluso tras su reencarnación, pero al llegar al llamado tercer jardín encuentran un sitio desierto y se dividen para explorar, hasta que en medio del recorrido un ataque repentino revela la presencia de una enorme criatura que pone a Riselia en peligro. Después se nos muestra que Arle, una elfa, llega al tercer jardín y se enfrenta a Nefeikes al descubrir que estaban en lados opuestos respecto a la diosa que se oculta allí, mientras que en paralelo Leonis derrota sin problemas a un vacío, se reúne con Riselia y juntos descubren que gracias a los espíritus del lugar que la ciudad estaba a punto de colisionar con otra, lo que los obliga a moverse rápido hacia la antigua casa de ella. Durante el trayecto, Riselia pierde el control al beber su sangre, pero logra estabilizarse y además recibe una información sobre un vacío de alto nivel activo en la zona. Aunque todo apunta a una amenaza mayor, la situación se vuelve crítica cuando ya dentro del hogar y en medio de recuerdos del pasado, Nefeikes aparece de repente y ataca directamente a Riselia, obligando a Leonis a intervenir de inmediato. Tras el ataque de Nefeikes, Riselia revive un recuerdo de su infancia junto a su padre, quien le pedía que no luchara aún, y le hablaba del rey demonio como una amenaza que podría hacerse real, pero al volver en sí descubre que 3 espectros esqueléticos la habían protegido, revelando su vínculo con los no muertos y sorprendiendo a Nefeikes, quien decide usar un poderoso ataque de fuego, aunque Leonis aparece, lo esquiva y se lo devuelve, envolviéndolo en llamas. Sin embargo, todo pierde efecto cuando Nefeikes sale ileso, dejando en claro que su poder estaba muy por encima. Nefeikes revela que la resurrección de su reina es inevitable y de pronto aparecen ángeles corrompidos junto a la diosa Tearis, ahora dominada por la energía de los Voids, lo que desata una batalla total donde Leonis intenta acabar con ellos usando magia de alto nivel, pero descubre que se regenera sin problemas y contraataca con un bombardeo devastador. En medio del caos, él duda al escuchar la voz de Roselia dentro del monstruo y termina siendo gravemente herido, lo que impulsa a Riselia a usar su forma de reina vampiro para protegerlo mientras intenta salvarlo, momento en el que Leonis recuerda la promesa de encontrarla incluso si cambia, así que se levanta decidido a pelear, invoca su espada demoníaca y organiza a sus aliados usando los espíritus y soldados esqueléticos para contener a Tearis, mientras prepara su hechizo final, y aunque la enemiga levanta una barrera divina para resistir, el ataque combinado del equipo logra romperla, permitiéndole que Leonis lance su técnica definitiva y finalmente derrote a Tearis, liberando el lugar de la influencia de los Voids, dando por fin a esta parte, dando